Importancia de las normas APA y criterios de referencias bibliográficas en redacción de trabajos científicos. En el ámbito de la ciencia y de las investigaciones científicas, existe un extenso protocolo que indica cómo llevar a cabo los trabajos, pero también cómo publicarlos y con qué reglas. Estas ideas han sido concretadas y agrupadas en el conjunto de normas conocida como normas APA. Se considera elemental y básico escribir un texto científico siguiendo estas reglas, ya que las mismas permiten ordenar la lectura así como también y especialmente el tipo de referencia que se construye para buscar material. Las normas APA son una creación de la Asociación Norteamericana de Psicología, que a principios del siglo XX decidió establecer diferentes reglas y normas de escritura, ya que éstas permitieran referenciar mejor a los diferentes trabajos y escritos del área. Hoy en día, estas ideas y pautas a seguir se utilizan en muchas áreas diferentes y sirven para los textos de especialidades científicas. Todos estos elementos son considerados hoy como una necesidad básica para que el trabajo pueda ser considerado serio y respetable en el ámbito científico, al mismo tiempo de poder diferenciarlo del texto de divulgación masiva, ensayos y otros ejemplos de escritos que puedan valerse de sus propias reglas. Las normas APA han permitido ordenar y categorizar los diferentes puntos de presentación de un trabajo investigativo, ayudando tanto a quienes lo producen como a quienes deben leerlo. La elaboración de citas y referencias bibliográficas es una actividad necesaria y obligatoria en la actividad académica de todo estudiante o persona investigador. El uso de fuentes diversas y el contraste de ideas otorgan a cualquier escrito rigor científico y solidez intelectual. De no hacerlo, nos estaríamos apropiando de una autoría de ideas, pensamientos o conceptos que no nos pertenece. De manera directa, caeríamos en una práctica académica deshonesta que comúnmente ya conocemos como plagio. Referenciar y citar de modo adecuado es todo un acto de honestidad, de ética y de valía profesional. A continuación, podremos observar un ejemplo de cómo referenciar y citar. Como podemos ver en el ejemplo, que dice, la enciclopedia se puede definir y entre comillas va aquella obra de referencia que reúne el saber y la experiencia de una determinada clase. Allí podemos ver que se está citando y parafraseando a la vez. La referencia bibliográfica. Una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallado para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Las referencias incluyen elementos esenciales y complementarios. Los esenciales son aquellos sin los cuales no se podría identificar un documento como autor, título y pie de imprenta. Los elementos complementarios son datos útiles que se agregan a los esenciales, por ejemplo, números de páginas, nombre de traductor, colección o serie y número del tomo, etc. Las referencias bibliográficas se escriben al final de un artículo científico, una tesis, un libro, entre otros. Estas deben anotarse en una lista alfabética por apellido del autor y deben ofrecer la información precisa y completa para identificar y localizar cada una de las fuentes citadas en el texto. Una cita es una forma de referencia breve, colocada entre paréntesis dentro de un texto o añadida al final del mismo como nota al pie de página, al final del capítulo o al final de la obra completa, y su función es identificar la publicación
de la que se ha extraído la frase citada al pie de la letra. La referencia bibliográfica se coloca al final del documento completo. Generalmente, se ordena por orden alfabético del primer elemento de la referencia, que deben incluirse solamente las obras citadas en el texto. La bibliografía, si bien construye el último ítem de un trabajo de investigación, se comienza a elaborar apenas se define el tema y se empieza a buscar documentación. El investigador, a medida que avanza en su proyecto, debe ir documentando cada una de las fuentes de información utilizadas, determinar la cantidad óptima de citas, el tipo de documentos al citar o las formas de citación dentro del texto son algunos de los aspectos más frecuentes que debe enfrentar todo investigador. Las bibliografías en un trabajo monográfico pueden estar al pie de la página, al final del capítulo, al final del texto, combinar las anteriores. Asimismo, pueden contener obras citadas, mencionadas en el cuerpo de trabajo, obras consultadas, aquellas que ayudaron a comprender el tema, pero que no se mencionaron en el cuerpo del trabajo. Se podría recomendar una separación entre las referencias bibliográficas incluidas en las notas al pie de la página y las referencias bibliográficas incluidas al final del texto. En las primeras se podrían incluir informaciones, aclaraciones y citas a documentos informales, no científicos, pero sí de interés por su valor informativo, y dejar para las segundas referencias a documentos formales y publicados. Finalmente, se puede concluir que cada referencia bibliográfica debe ser analizada de acuerdo con su contexto y que no existe un patrón único de evaluación. El modelo propuesto en este trabajo constituye una propuesta abierta a nuevas revisiones, aportes y sugerencias. Gracias.